Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, bienvenidos a oibic.com Online Indoor Biking. Hoy soy breve en la presentación porque ando un poquito cansado. Y ando un poquito cansado porque he estado últimamente entrenando bastante, quizás más de la cuenta, en zona 3. Y de eso os quiero hablar en este capítulo del Arnalguedón. Hacía tiempo que no sacábamos un capítulo del Arnalguedón en los que os damos consejos para vuestros entrenamientos de ciclismo, de triatlón, de resistencia, de larga distancia. Bueno, pues para hablaros de zona 3, primero tengo que volver a hablar un poquitín de zona 2. Podéis ver en las pantallas finales de este vídeo, pues vídeos en los que os hablamos de la zona 2, de la importancia de la zona 2. ¿Y por qué os hablo de la zona 2 primero? Bueno, pues porque vengo entrenando desde más o menos mediados de marzo, aumentando mis horas de entrenamiento y empezando, como ya os dije, en zona 2. Bueno, vengo entrenando primero porque me he apuntado finalmente a una carrera, me he federado después de año y medio en el dique seco, y es el duatlón de media distancia que se celebrará a mediados de noviembre en Soria, tanto para élite como para grupos de edad. Yo, por supuesto, me he apuntado en grupos de edad. Es media maratón dividida en 2 tandas y en medio alrededor de 60 kilómetros de bici sin drafting. Bueno, pues ya con ese objetivo empiezo a mediados de marzo a aumentar, o casi a empezar a entrenar un poquito en serio, y voy entrenando en zona 2, en una zona, bueno, de confort, en la que mis músculos se van fortaleciendo, mi capacidad de respiración también mitocondrial va aumentando y voy ganando de una forma física fácil sin aumentar mucho mi fatiga. Mi curva de fatiga viene de muy abajo porque realmente por distintas circunstancias, entre ellas por supuesto la cuarentena y el trabajo, pues al entrenar muy poco, pues la curva de fatiga está bastante abajo, y aunque empiece a subir un poquito con el entrenamiento de zona 2, esta subida es muy moderada. Como casi siempre que se entrena en zona 2, después de unas 2 o 3 primeras semanas de acondicionamiento, pues se aconseja ir metiendo también esfuerzos puntuales, flashazos, digamos, pequeños picos de esfuerzo en zona 4 y en zona 5. Es decir, esfuerzos más o menos a tu capacidad de umbral de potencia o un poquito por encima, y depende cuánto por encima, pues serán más largos o menos largos. Normalmente estos esfuerzos se harán en repechos, en pequeños puertos, y normalmente no superarán los 5 minutos de esfuerzo, ya que, bueno, de esa manera pues nos aseguramos que nos mantenemos en zona 4, y si hacemos esfuerzos en zona 5 y esfuerzos neuromusculares, bueno, pues intentamos que sean mayores de 12 segundos, pero por debajo de 2 minutos. Bueno, eso ya hablaremos en un futuro, pero lo cierto es que se van combinando estos esfuerzos normalmente en intensidades entre 2 y 5 minutos de una forma natural, bueno, pues que nos permiten ganar todavía más potencia, pero como los lanzamos día sí y día no, y son esfuerzos cortos y son esfuerzos controlados, bueno, pues nuestra fatiga aumenta un poquito más, pero todavía la tenemos bastante abajo, con lo cual nos sentimos fuertes y vemos cómo nuestra capacidad, nuestra forma física va subiendo rápidamente. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que llega un momento en el que estamos fuertes y queremos meter un poquito más de intensidad sostenida, queremos acercarnos al umbral aeróbico y entonces queremos entrar en zona 3. Pues, por ejemplo, imaginemos que mi FTP es de 290 vatios, ¿no? Pues vamos a querer meternos en una zona de entrenamiento entre más o menos el 75 y el 90% de ese umbral de potencia, de esos 290 vatios. Pues, por ejemplo, en mi caso, empezar a entrenar a intensidades pues cercanas a los 250 vatios, 255 vatios, ¿no? O, si hablamos de pulso, pues movernos entre el 70 y el 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima.
Mi frecuencia cardíaca máxima anda más o menos por los 187, más o menos, 188, y independientemente de estos porcentajes, 70-80% de la frecuencia cardíaca máxima, realmente yo no los he calculado. Yo sé por sensaciones y por mucha observación de ya mucho tiempo cuando estoy en zona 3, y en zona 3 estoy entre 141 pulsaciones y 167 pulsaciones. Es cierto que 139, 140, 141 hay una franja ahí en la que ya empiezo a entrar, pero digamos que es entre zona 2 y zona 3, y es cierto que 167, 168, 169, 170, ahí tengo una franja en la que, la zona 3 entra ya directamente en zona 4, y siempre, depende cómo sea el esfuerzo, pues a veces te mantienes un poquitín más abajo o un poquitín más arriba. En cualquier caso, si entrenamos fuerte en zona 3, da igual que lo hagamos en 141, 142 pulsaciones o en 166, 167. Al final vamos a entrenar el tiempo que esas pulsaciones nos permita. Es decir, si entrenamos en 141 pulsaciones, seguramente podamos llegar más o menos a las 2 horas de entrenamiento. Mientras que si entrenamos, en mi caso, en las 167 pulsaciones, pues estaremos más cerca de la hora, hora y cuarto, como mucho, hora y media de entrenamiento. Siempre en zona 3 necesitaremos empezar a alimentarnos. No es como la zona 2. En la zona 2, la alimentación, a nada que entrenemos un poquito el cuerpo, empieza a ser casi innecesaria. ¿Por qué? Porque en zona 2 es donde nuestro cuerpo aprende a utilizar las reservas, por supuesto, de glucógeno que tenemos almacenadas en nuestros músculos y en nuestro hígado, y a combinarlo con las reservas de energía que tenemos almacenadas en nuestras grasas. En la zona 2 le exigimos menos al cuerpo y es como que tenemos un depósito muy grande de grasas, otro depósito más pequeñito de glucógeno, y ambos están interconectados por un tubito finito que nos va alimentando. El tubito del glucógeno es un poquito más gordo, el tubito de la grasa es un poquito más fino, pero ambos son finos y digamos que van echando en un mismo canal esa energía que nos va permitiendo realizar hasta 3 horas de entrenamiento prácticamente sin comer. Bien, la zona 3 no es así. La zona 3, a partir de los 45 minutos, 1 hora de entrenamiento, vamos a tener que empezar a ingerir alimento. Porque en la zona 3 los tubos son bastante más anchos. Para llegar a movernos, fijaros, hasta 167 pulsaciones, fijaros la diferencia de la zona 2 alta mía, que puede ser 139, con la zona 3 alta, 167, pues para poder llevar al cuerpo a 167 o a 155 pulsaciones, ¿por qué no? Necesitamos que los canales sean más anchos. ¿Pero qué ocurre? Que el canal de grasas siempre va a ser igual de estrechito y nos va a facilitar más o menos una cantidad de energía similar. Con lo cual vamos a tener que tirar del canal de glucógeno, que ese sí que lo podemos anchear, la tubería la podemos hacer cada vez más grande hasta un límite casi infinito en nuestra potencia neuromuscular. Pero claro, conforme aumentemos el diámetro de esa tubería, cada vez va a salir más energía, cada vez va a salir más glucógeno y cada vez vamos a tener que comer más para compensar ese déficit calórico. Bueno, como vemos, esa combustión es mayor, esa combustión de energía es mayor en zona 3 y por supuesto que nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a coger más fibras musculares de todo tipo, fibras lentas, fibras medias, incluso fibras rápidas, y las va a convertir en fibras capaces de almacenar glucógeno. Nos va a entrenar a que esas fibras nos den más resistencia,
porque durante más tiempo vamos a estar sometiendo a esos músculos a un estrés, a una combustión, y vamos a exigir de ellos y del hígado un consumo mayor de energía. Bien, toda esta actividad que nos capacita enormemente como atletas de resistencia a unos niveles de rendimiento altos, generan un estrés importante, muy importante. Y diréis, ¿y no genera un estrés importante una zona 2 intercalada con esfuerzos intensos, incluso más intensos en zona 4? Bueno, sí, esos intensos en zona 4, esos esfuerzos en zona 4 y en zona 5 te van a causar también una fatiga. Pero, bajo mi experiencia, esa fatiga es menor. ¿Por qué? Porque cuando realizamos esos esfuerzos en zona 4 y casi entrando a veces en zona 5, entre los 2 minutos, entre los 5 minutos, cuando hacemos esas series de repechos, de subidas cortas, venimos de un entrenamiento en zona 2 y venimos de muy poca fatiga, con lo cual estamos descansados. Eso lo primero. Y además, cuando abrimos tanto el chorro para lanzar esos esfuerzos tan grandes, nos quedamos sin energía muy pronto y de una forma innata nuestro cuerpo nos va permitiendo hacer esos esfuerzos, pues primero 2, al día siguiente 3 y al día siguiente 4, de una manera muy innata. ¿Por qué? Porque esos entrenamientos se convierten en entrenamientos cortos, un poquito de zona 2 y unos esfuerzos en zona 4 y en zona 5, y no comemos ni tenemos la intención de comer. Enseguida, nos notamos débiles, enseguida notamos que el siguiente esfuerzo ya no tenemos ese punch, y de una forma innata os aseguro que todos tendemos a dar el día por bueno. ¿Qué ocurre en zona 3? Que llegamos a la zona 3 cuando estamos fuertes, cuando tenemos ya ese subidón de endorfinas, ese subidón de adrenalina, y cuando tenemos el tiempo. ¿Por qué? Porque en zona 3 normalmente entrenaremos, como os he dicho, hasta 2 horas y media de zona 3 con un previo calentamiento y con un enfriamiento que puede ser casi otra hora más de ciclismo, y porque además cuando entramos en zona 3 normalmente entramos ya en la primavera, en momentos de buen tiempo, los días se alargan, y qué decir cuando llegamos al verano, que es mi caso. Llegamos al verano, nos juntamos con las cuadrillas, nos juntamos con los amigos, hacemos los viajes de ciclismo planificados, nos enfrentamos a los puertos de montaña que normalmente en invierno pues los dejamos de lado por incapacidad laboral y climatológica, y entonces nos encontramos haciendo durante 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, un día sí, otro también, esfuerzos intensivos, en mi caso, a 150 vatios, a 155, a 160, a 150, a 155, a 160. ¿Qué ocurre? Pues juventud, divino tesoro. Cuando eres joven y estás en el prime, tu cuerpo pues parece que asimila esos entrenamientos, te pone todavía más fuerte y crees que puedes con todo. Pero eso es un poco un espejismo. Cuando vas cumpliendo años, te vas dando cuenta mucho mejor de cómo la fatiga se va apoderando de tu cuerpo, porque si bien tienes todavía mucha capacidad, la fatiga, la sensación de falta de recuperación y la fatiga se siente mucho antes. Con lo cual, ya con una edad, 45 años, os puedo decir, mejor que nunca, cuánto cansa y cuánto sube la curva de la fatiga el entrenamiento en zona 3. Y lo sube y mucho. ¿Qué ocurre? Que el entrenamiento en zona 3 es importante y no hay que dejar de hacerlo. Pero hay que saber cuándo hacerlo y sobre todo hay que saber cuándo parar si tenemos un objetivo en el futuro de competición y queremos rendir en un momento concreto. Si estamos con los amigos y nos queremos pasar de vueltas y tirarnos todo el verano a tope y luego ya descansaremos, no hay ningún problema. Pero si tenemos un objetivo, hay que tener en cuenta que la zona 3 nos va a estar limando. Por un lado nos pone fuertes, por un lado nos permite, ser capaces de aguantar con todo, pero por otro lado nos va subiendo la curva de la fatiga. La forma física ya no sube tan rápidamente, ya hemos llegado a un punto en que ya no es tan fácil subir nuestro FTP o nuestra resistencia. La forma física sube despacio, pero la fatiga sube muy rápidamente,
y entramos en el punto crítico del sobreentrenamiento. Chicos, el entrenamiento tiene que ser piramidal. Mucha zona 2, un poquito de zona 3 y un poco de zona 4 y zona 5. Pero una pirámide en la cual la base es bien ancha, es de zona 2. Pero no queremos la típica pirámide en la que la zona 3 acaba siendo realmente casi la base de nuestro entrenamiento. De verdad que no queremos. ¿Y por qué? Porque llegamos a este punto en el cual yo me encuentro, llegamos a ese punto en el que nos encontramos cansados, en el que nos encontramos con un puntito de falta de motivación para realizar nuestro entrenamiento, en el que nos duelen los músculos cuando entrenamos, en los que nos cuesta rendir cuando entrenamos y en los que, bueno, sobre todo empezamos a tener sensaciones estomacales muy distintas. Básicamente, diarrea. Y hay que decirlo así de claro, diarrea. Cuando tengáis esa sensación de quiero seguir porque me estoy poniendo en forma, pero a la vez estoy cansado, y tengamos diarrea, hay que estar atentos, hay que estar al tanto y hay que bajar el pistón. Y en mi caso, que me he ido a los Pirineos con mis amigos durante varios días a subir todos los Hors Category y que luego se fueron y me he hecho 150 kilómetros con solazo, con problemas de comida, con problemas de bebida. Ayer salí con mi amigo el frutero en zona 2, me dice, joder, hicimos 28 y pico de media, hace 7 meses que no salgo tan lento. Y le digo, pues a mí me duelen las piernas. Y ahora mismo, ¿qué me ocurre? Que estoy solo aquí en Guecho, solo en casa, mi pareja en norte de Francia, mi hija con su madre, hasta dentro de una semana estoy solo y quiero aprovechar y quiero entrenar distancias largas y quiero hacer zona 3 y quiero aprovechar porque es que normalmente no tengo esta posibilidad, pero vengo de estos sobreesfuerzos de puertos largos, de días consecutivos, con una edad que ya no va perdonando, y mi cuerpo me está diciendo, Edu, piénsatelo. ¿Qué quieres hacer? ¿Una semana suave? ¿Incluso un parón? ¿O aprovechar esta semana para seguir metiendo kilómetros y seguir metiendo zona 3? ¿Qué quieres hacer? ¿Meter kilómetros pero bajar la intensidad e ir a zona 2? Realmente necesito recuperación. Mi cuerpo me está pidiendo recuperación. Y este es el momento en el que, aunque soltemos el acelerador y bajemos a zona 2, pero mantengamos distancias altas, porque ya hemos logrado hacer 140, 150, 120 kilómetros sin problema, si bajamos una semana el acelerador y decimos semana de descanso, zona 2, venga, 100 kilómetros aquí, 80 ya, 120 por allí en zona 2, estamos aumentando la fatiga, no la estamos disminuyendo. Y si aumentamos la fatiga y no aumentamos la forma física, al final la tercera curva, que es la curva del rendimiento, que es, digamos, la curva que tiene estas dos curvas en cuenta, tanto la forma física como la fatiga, la curva del rendimiento va a ir hacia abajo. Y la curva de la fatiga no es fácil de bajar cuando llega a un pico. Llega un momento en que viene para quedarse y ahí empieza el sobreentrenamiento, que al principio no es nada más que tu FTP no va a subir nada, va a bajar un poco y no va a subir nada, hagas lo que hagas, incluso aunque descanses. Con lo cual, mi primer consejo de zona 3, haced zona 3, pero siempre con un punto de mesura. Y sobre todo, atendiendo a vuestra fatiga. Zona 3, importantísima, pero zona 3, vigilando la fatiga. Este es el consejo del Arnalguedón. Nos vemos, ciclistas, en la carretera virtual.